Entonces, en este escenario, con este escenario se presentó el presupuesto, que uno puede decir que un crecimiento real para el 2012 más bien optimista, aun cuando lo importante es el 4,9%, la inflación muy moderada, el precio del cobre relativamente alto. Señala el Ministerio de Hacienda un escenario macroeconómico más bien optimista y no considera al interior del proyecto de ley de presupuesto ninguna partida o reserva de recursos para enfrentar una eventual crisis económica o contracción de la actividad económica. Hay, como decía, supuestos excesivamente optimistas como esta estimación del 5% del PIB. Y para la determinación de los ingresos fiscales estructurales, lo que incide más directamente obviamente son los parámetros de largo plazo, que es este crecimiento del PIB del 4,9%. Dentro del presupuesto mismo, otras cosas que son importantes de comparar. Decía que era un 5% el crecimiento del PIB. Pues bien, el gobierno, por algo que al final, dice el crecimiento real del gasto también va a ser del 5%, comparado con la proyección de gasto para el 2011, que es una proyección que se hace al mes de agosto del año. ¿Cuánto va a ser el gasto total? Y con eso, ¿cuánto va a ser el gasto total del 2011? Y con eso se comparan para decir cuánto va a crecer en 2012. Pero si uno comparara el gasto público que viene en un proyecto de ley respecto de lo que se aprobó en la ley de presupuesto en 2011, el gasto público estaría creciendo solo en un 3,5%. El gasto corriente, es decir, el gasto de operación, remuneraciones, bienes y servicios, crece en un 5,4%. El gasto en capital, es decir, inversión, crece un 3,2%. Generalmente la preocupación de este gobierno, al menos en su discurso, ha sido: estamos preocupados de elevar la productividad del sector público. Uno hubiese esperado un crecimiento mayor en el gasto de capital y menos en el gasto corriente. Aquí lo que está mostrando la cifra es lo contrario. El crecimiento de los ingresos públicos es menor que el que se registra este año. Esto se puede explicar porque la economía va a crecer menos en 2012 que en 2011. Y estos son los balances, el balance estructural que está cifrado en menos 1,5. Ahí simplemente decir que aun cuando se reconoce que va a haber una caída en los ingresos, esa caída todavía es muy moderada, por lo que hoy día estamos sabiendo de cuál va a ser el nivel de actividad económica del país el próximo año. Prioridades en partidas. En educación, el presupuesto crece en un 7,2%. Esto fue la partida más destacada en el anuncio del presupuesto. Problema para el gobierno, porque en el presupuesto de este gobierno el año pasado la educación creció un 7,6%, se está creciendo este año menos de lo que creció el año pasado. En el caso de salud, el crecimiento es de un 6,7%. En el caso de con la proyección del 2011, comparado con la ley, un 6,8%. Eso quiere decir que salud durante el año no fue tocado. Y en el caso de Mideplan, lo puse en Mideplan porque ahí donde está el ingreso étnico familiar, eso explica el fuerte crecimiento que tiene ese ministerio, un 8,5%. Ahí se produjeron rebajas durante el año porque el crecimiento respecto a la ley es solo del 7,2%. Entrando en educación. Si bien en el caso de educación es el presupuesto que más crece, si uno observa lo que ha pasado en los últimos años, en 2010, como mencioné, creció menos, pero si además uno toma un ciclo más grande, va a observar que en el periodo Bachelet del 2007 al 2010, el presupuesto de educación en promedio creció un 12,8%. Y en este caso, en el caso del gobierno de Piñera, en estos momentos estamos hablando, ahí incluso en el 10,3 están tomando otras cosas que no mencioné delante, pero estamos hablando por debajo del 10% del crecimiento en educación. Ahí hay, por lo tanto, un déficit, al menos desde el punto de vista de la presentación de la cifra, que le resta mucho valor político al anuncio de que el mayor esfuerzo lo estaban haciendo en educación. Dentro de educación en general, en educación superior el presupuesto crece en un 14,96%. El
tecnología un 15,6%, en bibliotecas y museos un 19,4%. Hay menos énfasis en educación preescolar, crece solo un 7,2%. En ayudas en escuelas y liceos crece un 3,7%. En actividades en escuelas y liceos cae un 0,9%. Y probablemente lo más desastroso en la educación es que el Consejo de la Cultura tiene un presupuesto que disminuye en 1,7% respecto del presupuesto ajustado de este año. Hay que tomar, de todo esto que aparece acá, hay que, sobre todo por el interés que ha habido por el presupuesto de educación superior, es que el 68% del total del presupuesto que aumenta educación se debe a una ley que se aprobó hace muy pocos meses atrás, que es la CEP 2 o el nuevo aumento de la subvención escolar preferencial, que se aumenta en un 21%. Esto da una idea de lo cara que es la CEP, pero al mismo tiempo para tener una idea de que los otros aumentos son mucho menores, dado que el grueso del crecimiento de ese 7,2% tiene que ver con la subvención escolar. En el caso de educación, ¿cuál fue la innovación del presupuesto? La creación de un fondo de educación por 4.000 millones de dólares en una partida que se conoce como la partida del Tesoro Público. De esa cantidad de dinero, de los 4.000 millones, que se ha dicho es como un asiento contable, si uno sacara los 4.000 millones del presupuesto que había exactamente igual, de esos 4.000 millones tomaron 422 y se los entregaron a educación. Lo que equivale a 200.000 millones de pesos. Eso es lo que se destina principalmente para educación superior. Esto implica que el 72% del aumento de los recursos de Mineduc proviene del fondo. Dicho en otras palabras, si no hubiese habido fondo y hubiese crecido educación en el promedio de la universidad de un 5%, ocurre que, como lo pongo ahí en la línea, sin el fondo el presupuesto de educación habría crecido solo el 1,5%. Por lo tanto, más que un esfuerzo adicional con el fondo, lo que está soportando el aumento de educación es la creación de este fondo extraordinario, que uno hubiese esperado algo distinto. Va a crecer en educación, supongamos en el promedio, un 5%, pero además le vamos a colocar un fondo para potenciar educación superior u otras cosas. Este fondo de educación adolece de serias falencias de diseño, al compararlo con otros fondos afines, particularmente el más cercano al Fondo de Reserva de Pensiones, porque es un fondo de pensiones que tiene reglas de cómo aumentan sus recursos, cómo se retiran los recursos, cómo se logra la estabilidad de los recursos. Como se ha dicho por parte del gobierno de manera muy vaga, y la ley de presupuesto no precisa nada, este es un fondo de 4.000 millones que aparentemente se va a extinguir al cabo, según qué ministro lo decía, 4 años, 5 años, 6 años. No sigue ninguna de las reglas que se le han definido a los anteriores, como institucionalidad permanente, este tiene aportes de recursos una sola vez, no acumula los intereses, etc. En educación superior, el AFD, que es de 160.000 millones, viene sin aumento. El aporte fiscal directo es el aporte a la oferta, que recibe directamente las universidades tradicionales, y este no experimenta ninguna variación real para el 2002. El AFI, que es el que se paga, el aporte se le entrega por las matrículas de los 27.500 mejores puntajes, tampoco aumenta. Y en las becas de arancel, ustedes van a notar que esto ha sido en gran medida lo que explica la disputa entre el CUCH, en la discusión presupuestaria con el gobierno. Las becas bicentenario, que son las becas para los estudiantes del CUCH, aumentan en un 6,6 real, y las becas Juan Gómez Villa aumentan en un 373%, para guardar las proporciones. Si bien el aumento es muy alto, en términos de volumen, la beca bicentenario es mucho más grande que la otra. Pero la beca Juan Gómez Villa además sufrió otro cambio. Hasta ahora quienes podían optar esas becas eran los que están de las educaciones públicas o privadas, pero tenían un puntaje mínimo de 600 puntos. Lo que hace la ley de presupuesto, que lo personal me parece correcto, es bajarle ese puntaje y dejarlo con el mismo puntaje de corte que tiene la beca bicentenario, que es de 500 puntos, de tal manera de hacerlas equivalentes. Pero la que más aumenta es la beca a la cual también pueden acceder estudiantes de universidades o instituciones privadas. La beca Milenio, que es para estudiantes del Instituto de Centro de Formación Técnica, crece
Y esta creación, cuando Lavín era ministro de Educación, de la beca Vocación de Profesor, que es una beca que está súper focalizada, pero tiene características muy superiores a las dos anteriores, aumenta en un 500%, se multiplicó por 5 veces. La beca de excelencia académica también registra un alto aumento. Para terminar, esto es como muy importante a la hora de la discusión presupuestaria. ¿Qué pasa cuando se ejecuta el presupuesto? Aquí hay una serie de 2005 al 2011, de cómo va a agosto de cada año. Esto se llama documentación pública, son informes públicos. A agosto de cada año la Dirección de Presupuesto publica cuál es el nivel de ejecución. Ustedes ven el gasto total en 2005, en 2006, en 2007, en 2008 e incluso en 2009 con la crisis que es más alto, están sobre el 60% con largueza, salvo en 2007. En 2011 el gasto total va en un 57%, va atrasado, va subejecutado. Pero lo que más llama más la atención de eso es que la inversión, que en los años anteriores está por encima del 50%, muy cercana al 50%, no llega al 37%. Y finalmente, en política fiscal contracíclica, hacer notar de que Chile tiene una regla de balance estructural, que más o menos conocemos. Este Ministerio de Hacienda, para justificar el crecimiento del gasto en un 5%, agregó una nueva regla, que es decir, que el gasto no iba a crecer más que lo que creciera el producto. Cuando los años son de auge económico, estas dos reglas van en la misma dirección. Si estamos creciendo, aumenta el gasto. Por lo tanto, puedo decir que el gasto va a aumentar lo que crece la economía. El problema es que cuando la economía no crece, si yo quiero hacer cumplir las reglas, son contradictorias, porque la regla del balance estructural, como promueve una política contracíclica, dice si estamos decreciendo o en recesión, el gasto fiscal debe aumentar. En la regla del ministro querría decir que tiene que disminuir. Sin embargo, el ministro ya se ha adelantado a decir que si hay dificultades económicas para el próximo año, va a aumentar el gasto. Es decir, están traicionando la regla con la cual se presentó